Era una noche oscura y silenciosa. La Ciudad de México latía con su bullicio usual en la distancia, pero dentro del apartamento de Daniel, solo el zumbido del refrigerador y el ocasional crujir de la madera rompían el silencio. Su vida se había convertido en una rutina solitaria desde la muerte de Elena. Ya habían pasado 5 años, pero la herida nunca terminó de sanar. Daniel se sentó en su sillón de siempre, con un vaso de whisky a medio terminar en la mano. La televisión encendida pero en mute, un reflejo de su mente distraída. Trabajaba como arquitecto independiente, lo cual significaba que sus noches podían ser interminables, llenas de planos y cálculos. Pero esta noche no tenía nada en que enfocarse. Solo el vacío. El teléfono vibró sobre la mesa. Un sonido común, pero que esta vez le erizó la piel. Alargó la mano con indiferencia hasta que leyó el nombre en la pantalla. Elena. El vaso de whisky cayó al suelo y se hizo añicos. Su corazón se aceleró y una ola de terror lo paralizó por unos instantes. Miró fijamente el nombre en la pantalla, esperando que sus ojos le jugaran una mala pasada. Pero no, ahí estaba. Su esposa muerta llamándolo. Sus dedos temblorosos deslizaron la pantalla para contestar. ¿Hola? Su voz salió apenas un susurro. Hubo un breve silencio en la línea, suficiente para que Daniel comenzara a pensar que estaba alucinando. Luego, la escuchó. Daniel. La voz era suya. No había duda alguna. Era Elena. Su corazón se detuvo por completo. Me necesitas encontrar. Algo salió mal. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Se levantó de golpe, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía denso. ¿Elena? Elena. ¿Dónde estás? Su desesperación se filtró en su voz. Esto no podía estar pasando. Nunca debiste olvidarme. Su voz se quebró y luego, la línea se cortó. Daniel miró el teléfono, con el pulso martillándole en las sienes. Intentó devolver la llamada, pero el número estaba desconectado. Como si nunca hubiera existido. Respiró agitadamente, sintiendo que el mundo a su alrededor se inclinaba. Miró la hora en la pantalla del celular, 3:33 de la mañana. Se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos. No tenía sentido. Elena había muerto en un accidente de auto 5 años atrás. Él mismo la había identificado en la morgue. Su funeral había sido un evento que lo marcó para siempre. Y ahora, de alguna forma, su voz había atravesado el tiempo y el espacio para hablarle. No podía ser una broma. Nadie sabía cuánto le dolía la pérdida de Elena, y aunque lo supieran, ¿quién podría imitar su voz con tanta precisión? ¿Quién sabía que ella le decía Dani en susurros cuando estaban solos? Se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad iluminada allá abajo, tratando de encontrar en las luces alguna respuesta lógica. Pero en su interior, algo le decía que esta no era una simple broma de mal gusto. Algo estaba muy mal. A la mañana siguiente, Daniel despertó en el sillón. Apenas había dormido. La voz de Elena seguía resonando en su cabeza. Me necesitas encontrar. Decidió hacer lo que cualquier persona en su situación haría, encontrar una explicación racional. Lo primero que hizo fue revisar su teléfono. Buscó en los registros de llamadas. Nada. No había ninguna llamada entrante a las 3:33 de la mañana. Su piel se erizó. Era como si la llamada nunca hubiera sucedido. Desesperado, revisó su historial de mensajes, fotos, cualquier indicio de que lo de anoche había sido real. Pero no encontró nada. Un escalofrío lo recorrió. Tomó las llaves de su auto y condujo hasta la única persona en la que confiaba, Javier, su mejor amigo desde la universidad. Dime que fue una broma, espetó Daniel en cuanto Javier abrió la puerta. Javier, aún en pijama, lo miró con el ceño fruncido. Se apartó para dejarlo pasar. ¿De qué hablas? Son las 7 de la mañana. ¿Qué bicho te picó? Daniel se pasó las manos por el cabello. No sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco. Recibí una llamada, tragó saliva. Era Elena. Javier parpadeó, y por un instante, su rostro reflejó algo parecido al miedo. Elena murió hace 5 años. Lo sé. Daniel se dejó caer en el sofá de Javier. Pero la escuché, Javier. Era ella. Me dijo que algo salió mal, que nunca debí olvidarla. Y luego la llamada se cortó. Intenté devolverla, pero el número no existía. Javier se quedó en silencio por un momento, rascándose la barbilla. Finalmente, habló. Tal vez, fue un sueño. ¿Estás seguro de que no te quedaste dormido y lo imaginaste? Daniel negó con la cabeza. No. Fue real. Lo sé. La escuché tan claramente como te escucho a ti ahora. Javier suspiró.
Entonces hay una sola cosa que puedes hacer, lo miró con seriedad. Ir al lugar donde todo comenzó. Daniel se tensó. Sabía exactamente a qué lugar se refería. La cabaña. Javier asintió lentamente. Si de verdad crees que Elena intenta decirte algo, tal vez la respuesta esté ahí. Daniel tragó saliva. La cabaña en las montañas había sido su refugio, el lugar donde pasaron sus mejores momentos. También fue donde él recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre, la llamada que le informaba que Elena había muerto. La sola idea de volver allí le revolvía el estómago. Pero si había una mínima posibilidad de encontrar respuestas, tenía que hacerlo. Voy a ir, dijo finalmente, con la mirada fija en el suelo. Si hay algo que deba saber, lo descubriré ahí. Javier le puso una mano en el hombro. Si necesitas ayuda, dímelo. No quiero que hagas esto solo. Daniel le dedicó una sonrisa débil. Gracias, pero esto es algo que debo hacer yo. Se levantó y salió de la casa sin decir más. El sol de la mañana bañaba la ciudad, pero para Daniel, todo parecía envuelto en sombras. Esa noche, él regresaría a la cabaña. Y descubriría si la muerte de Elena fue realmente lo que le dijeron, o si había algo más. Algo mucho peor. El día transcurrió en una bruma de confusión y ansiedad. Daniel intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente volvía constantemente a la llamada de la noche anterior. No podía ser un sueño. Lo había sentido, lo había escuchado. Su instinto le decía que algo no encajaba. Sin pensarlo demasiado, se encontró conduciendo por las calles de la ciudad. Su destino era el cementerio donde Elena estaba enterrada. No había visitado su tumba en meses, tal vez años. No porque la hubiera olvidado, sino porque el dolor seguía siendo demasiado real. El camino fue silencioso, acompañado solo por el murmullo de la radio y el sonido de los motores lejanos. Cuando llegó al cementerio, el sol estaba comenzando a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Caminó entre las lápidas hasta encontrar la de Elena. Su nombre estaba grabado en mármol, junto con la fecha de su muerte. Pero algo estaba mal. La tierra parecía removida recientemente. No de manera evidente, pero lo suficiente para que sus sentidos se pusieran en alerta. Se inclinó y pasó los dedos sobre el mármol frío. No había flores frescas ni señales de que alguien más hubiera estado allí. Sin embargo, la sensación de que alguien había alterado la tumba era imposible de ignorar. ¿Quién estuvo aquí?, murmuró. Se giró bruscamente al escuchar un crujido a sus espaldas. No había nadie. Solo el viento moviendo las hojas secas. Decidió irse antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. Pero cuando llegó a su auto, encontró una nota doblada en el parabrisas. No sigas buscando respuestas. Algunas verdades deben permanecer enterradas. El corazón de Daniel se aceleró. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie en el estacionamiento. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Cómo sabían lo que estaba haciendo? Regresó a su auto y condujo hasta el único lugar que podía darle respuestas, la cabaña en las montañas. El trayecto hacia la cabaña fue cada vez más tenso. Las montañas se elevaban como sombras amenazantes, y el cielo nocturno cubría el paisaje con un velo de tinieblas. Cuando finalmente llegó, el lugar estaba exactamente como lo recordaba, una estructura de madera vieja, con las ventanas cubiertas de polvo y la puerta rechinando con el viento. Al entrar, el aire estaba denso. Encendió una lámpara y observó el interior. Todo parecía en su lugar, pero una sensación de inquietud se filtraba en su piel. Se acercó a la chimenea, donde aún quedaban algunas fotos de él y Elena. Sus dedos rozaron una en la que estaban abrazados frente a un lago. Entonces, su teléfono vibró. Lo sacó con rapidez. Número desconocido. ¿Quién eres?, respondió con voz tensa. Silencio. Luego, una respiración. Daniel. Era la voz de Elena. Daniel sintió que se le cortaba la respiración. Elena, dime dónde estás. No debiste venir aquí. Su voz sonaba distorsionada, como si estuviera luchando por hablar. No estás solo. La llamada se cortó abruptamente. En ese mismo instante, un ruido seco vino del piso superior de la cabaña. Daniel se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Alguien más estaba allí con él. El viento aullaba entre los árboles, azotando las ventanas de la cabaña con ráfagas heladas. Daniel avanzó con cautela por el piso de madera que crujía bajo su peso, sintiendo la tensión acumulada en cada fibra de su cuerpo. La linterna de su teléfono iluminaba el polvo suspendido en el aire, revelando sombras que se retorcían en las esquinas de la habitación. Se detuvo al pie de la escalera. El sonido de pasos en el piso superior había desaparecido,
pero la sensación de que alguien más estaba allí persistía. Tragó saliva y subió con lentitud, su respiración contenida. Cada escalón rechinaba como un susurro entre los ecos del pasado. Al llegar al pasillo, su vista se posó en la puerta entreabierta del dormitorio principal. La empujó con cuidado y entró. Todo estaba igual que la última vez que había estado allí: la cama deshecha, el viejo reloj de mesa detenido a las 3:33 de la mañana, y sobre el escritorio, un teléfono de disco cubierto de polvo. El teléfono sonó. Daniel sintió que el corazón se le detenía. Levantó el auricular con manos temblorosas. Daniel. Era Elena. Su voz estaba distorsionada, como si proviniera de un lugar lejano y fragmentado. No debiste venir. Él te está esperando. ¿Quién? Susurró Daniel con un nudo en la garganta. ¿Dónde estás? Pero la línea se cortó. De repente, la ventana se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Daniel retrocedió con el pulso acelerado. En el espejo al otro lado de la habitación, una silueta oscura se reflejaba detrás de él. Se giró de inmediato, pero la habitación estaba vacía. Bajó las escaleras apresuradamente, su única intención era salir de la cabaña. Pero cuando llegó a la puerta principal, la encontró cerrada con llave. No recordaba haberla cerrado. Un sudor frío le recorrió la espalda. El teléfono en su bolsillo vibró. Miró la pantalla, número desconocido. ¿Daniel? Era la voz de Javier, su amigo. ¿Estás en la cabaña? Sí, susurró, con la mirada fija en la escalera. Hay alguien aquí conmigo. Sal de ahí ahora, gritó Javier. No estás solo. La llamada se cortó. El aire se volvió pesado, y un susurro bajo y gutural llenó la habitación. Daniel giró la cabeza hacia la escalera y sintió el pánico helarle la sangre. Allí, al final del pasillo, una figura oscura lo observaba fijamente. La silueta se movió, avanzando un paso. Daniel sintió cómo la oscuridad lo envolvía. Su mente gritaba que corriera, pero sus pies parecían clavados al suelo. La silueta en la escalera permanecía inmóvil, observándolo desde la penumbra. La poca luz que entraba por la ventana apenas delineaba su figura, pero Daniel sintió una presencia opresiva que le helaba la sangre. El teléfono en su bolsillo vibró de nuevo. Esta vez, el sonido lo sacó de su parálisis. Con manos temblorosas, contestó sin apartar la vista de la escalera. Daniel, tienes que salir de ahí. Era Javier, su voz cargada de urgencia y miedo. No puedo, hay algo aquí, susurró Daniel, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No te quedes. Sal ahora. Pero la llamada se cortó antes de que pudiera responder. La figura en la escalera dio un paso adelante. El crujido de la madera bajo su peso fue suficiente para que Daniel reaccionara. Se giró y corrió hacia la puerta principal, pero cuando intentó girar la manija, esta no cedió. Era como si estuviera sellada por una fuerza invisible. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas. «Déjenme salir». El sonido de pasos se aceleró detrás de él. Daniel sintió su corazón martillando en el pecho. Se giró bruscamente y levantó su teléfono para iluminar la escalera. La figura había desaparecido. El silencio era insoportable. Entonces, un susurro a su oído lo hizo estremecer. «No debiste venir. Elena». Daniel se apartó de golpe, su espalda chocando contra la puerta. Su respiración era errática, el terror lo dominaba por completo. Sus ojos recorrieron la habitación, pero no había nadie. De pronto, la lámpara de la sala parpadeó y una brisa helada recorrió la cabaña. La chimenea, que había estado apagada por años, comenzó a llenarse de cenizas flotantes. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Apretando los dientes, Daniel recordó lo que había leído en el diario de Elena cuando estuvo en la cabaña por última vez. Ella investigaba sobre la comunicación con el más allá, experimentando con rituales antiguos. Uno de ellos hablaba de un portal entre mundos, y la posibilidad de que algo pudiera quedar atrapado entre ellos. ¿Era eso lo que había sucedido? Tomó aire y se acercó al centro de la sala. Si Elena estaba atrapada, tenía que encontrar la forma de traerla de vuelta o liberarla. Pero si lo que estaba en la cabaña no era ella, entonces estaba en un peligro mucho mayor del que imaginaba. La chimenea crepitó de golpe. Una sombra se movió en su interior. Daniel retrocedió, sintiendo un pánico visceral crecer en su interior. «Elena, ¿eres tú?» El fuego parpadeó. Un sonido, como un lamento lejano, se filtró en la cabaña. «Daniel». Era su voz. Débil, angustiada. Daniel sintió un nudo en la garganta. «Dime qué hacer, dime cómo ayudarte».
Las cenizas en la chimenea se elevaron de golpe, como si una ráfaga de viento las hubiera arrancado del suelo. Y entonces, algo cayó del interior de la chimenea, una caja de madera, vieja y cubierta de polvo. Daniel se acercó con cautela y la tomó con manos temblorosas. La tapa tenía un símbolo extraño tallado en la madera. Su mente le gritaba que no la abriera, pero su instinto le decía que ahí dentro había respuestas. Tomó aire y abrió la caja. Dentro, encontró un puñado de fotografías. Todas eran de él y Elena. Instantáneas de momentos felices, su boda, sus viajes, días comunes en casa. Pero había algo extraño. En cada foto, una sombra oscura se veía en el fondo, apenas perceptible. Una página de papel doblada estaba en la parte inferior de la caja. Daniel la tomó y la desplegó con manos temblorosas. Era la letra de Elena. Daniel, si encuentras esto, significa que algo salió mal. Significa que no estoy donde debería estar. No sé cuánto tiempo tendré, pero si sigues viendo señales de mi presencia, si escuchas mi voz, es porque aún estoy atrapada aquí. En la cabaña. En los ecos de lo que hicimos aquella noche. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El ritual no era para mí. Era para ti. Tú fuiste el que cruzó. Tú no perteneces aquí, Daniel. La sangre se le heló. Retrocedió, su mente negándose a procesar lo que acababa de leer. No, no podía ser cierto. Él estaba vivo. Él recordaba los últimos 5 años. Recordaba el dolor de la pérdida de Elena. Pero si eso era verdad, entonces, ¿por qué la cabaña se sentía tan extraña? ¿Por qué nadie más podía escucharla? La chimenea rugió con un viento frío. La sombra en su interior se movió de nuevo. Entonces lo entendió. Él no estaba vivo. Él era el atrapado. La cabaña no era solo un refugio en el bosque, era el puente entre su realidad y la de Elena. El peso de la verdad cayó sobre sus hombros como un bloque de cemento. Sus recuerdos comenzaron a fragmentarse. Su vida después de la muerte de Elena se volvió difusa. ¿Había realmente vivido todo lo que pensaba? El susurro volvió a llenar la habitación. Daniel, despierta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si él estaba atrapado, ¿cómo podía liberarse? ¿Cómo podía volver? Pero la pregunta más aterradora era otra. Si él estaba atrapado, entonces ¿quién estaba viviendo su vida? Un estruendo sacudió la cabaña. Las luces parpadearon violentamente y la sombra en la chimenea comenzó a expandirse, extendiéndose por la habitación como un velo de oscuridad. Daniel sintió un tirón en su interior, como si algo intentara arrancarlo de esa realidad. La voz de Elena se volvió más clara. Daniel, despierta, regresa. El dolor en su pecho era insoportable. Se llevó las manos a la cabeza, sintiendo como su conciencia misma se resquebrajaba. El suelo bajo sus pies se volvió inestable. La cabaña comenzó a desmoronarse. Y entonces, todo se volvió negro. Silencio. Un pitido agudo perforó sus oídos. Abrió los ojos. Estaba en un hospital. El aire olía a desinfectante, las luces fluorescentes titilaban en el techo. Sintió cables conectados a su cuerpo. Su respiración era errática. Giró la cabeza y vio a Javier sentado en una silla junto a la cama, con los ojos rojos por el cansancio. «Daniel», exclamó su amigo, levantándose de golpe. Daniel sintió lágrimas calientes rodar por su rostro. «Javier, ¿qué pasó?». Su amigo tomó aire, como si estuviera procesando la pregunta. «Has estado en coma, Dani». 5 años. El corazón de Daniel se detuvo. «No, no puede ser». Javier le apretó la mano. «Elena nunca murió, Dani. Fue un accidente, pero ella sobrevivió. Estuvo a tu lado todo este tiempo». La puerta de la habitación se abrió. Y allí estaba ella. Elena. Viva. Las lágrimas corrieron por el rostro de Daniel. Elena se acercó lentamente, su expresión una mezcla de amor y dolor. «Dani, volviste». Daniel la abrazó con todas sus fuerzas. Había vuelto. Pero en su mente, la última imagen de la cabaña permanecía. La sombra en la chimenea. El tirón en su interior. Y el más aterrador pensamiento de todos. Si él había despertado, entonces, ¿quién había tomado su lugar en la cabaña? La neblina densa cubría el suelo de la cabaña mientras Daniel intentaba procesar la realidad que lo envolvía. Había despertado en el hospital, pero la sensación de que algo había quedado atrás en la cabaña lo perseguía como una sombra oscura. Algo o alguien había ocupado su lugar en el umbral de la muerte, y ahora debía descubrir la verdad. Elena lo observaba desde la puerta de su habitación en el hospital.
Sus ojos reflejaban el peso de los años de espera, de la incertidumbre, del miedo. Daniel la tomó de la mano y la apretó con fuerza. «Dime la verdad, Elena», susurró. «¿Qué pasó esa noche?» Elena tragó saliva y desvió la mirada. «Te lo contaré todo, pero primero debemos regresar a la cabaña». El viaje de regreso fue silencioso. Javier insistió en acompañarlos, pero Daniel se negó. Algo le decía que esta vez debía enfrentarlo solo. La carretera sinuosa hacia la cabaña parecía más oscura, más peligrosa que antes. Las sombras de los árboles parecían moverse a medida que avanzaban. Cuando finalmente llegaron, la cabaña estaba igual, y al mismo tiempo, completamente diferente. La puerta estaba entreabierta, como si hubiera estado esperando su regreso. Daniel respiró hondo y cruzó el umbral. Apenas puso un pie dentro, la temperatura descendió bruscamente. Un murmullo bajo, casi imperceptible, llenó el aire. Elena se detuvo en seco. «No estamos solos», susurró. Daniel avanzó hasta la sala principal, donde la chimenea se encontraba apagada. El olor a ceniza flotaba en el ambiente. Miró hacia el espejo en la pared, y lo que vio lo hizo retroceder. Su reflejo no coincidía con sus movimientos. Daniel parpadeó. Su reflejo permaneció inmóvil por un instante, luego inclinó la cabeza de una manera antinatural. «No debiste regresar», susurró su propio reflejo con una voz hueca. Elena gritó y Daniel sintió un dolor punzante en la cabeza. Todo se volvió borroso. Imágenes fragmentadas pasaron por su mente: la noche del accidente, la llamada de Elena, el ritual, y algo más. Algo que su mente había bloqueado. Él nunca salió de la cabaña aquella noche. Un estruendo sacudió la habitación. El espejo se hizo añicos y una sombra negra emergió de su interior. Era la figura que había visto en sus pesadillas, en los reflejos, en los rincones oscuros de su subconsciente. «Tú ocupaste mi lugar», dijo la sombra con una voz gutural. «Ahora es momento de que vuelvas». El suelo bajo sus pies tembló. La cabaña se estremeció. Elena intentó sujetarlo, pero una fuerza invisible lo arrastró hacia la sombra. Daniel gritó. No quería regresar. No quería ser consumido por la oscuridad. Con un último esfuerzo, tomó la mano de Elena y, juntos, se aferraron a la realidad. La sombra rugió y la cabaña se desmoronó a su alrededor. Hubo un destello de luz. Luego, silencio. Cuando Daniel abrió los ojos, estaba de vuelta en el hospital. Elena lloraba a su lado, pero esta vez, su reflejo en la ventana era el correcto. Había regresado. Pero algo le decía que la sombra aún no había desaparecido del todo. Daniel despertó sobresaltado en la habitación del hospital. El sudor empapaba su frente y su respiración era agitada. Miró a su alrededor y vio a Elena dormida en la silla junto a su cama, su rostro cansado, pero en paz. ¿Había sido todo un sueño? Su mente luchaba por organizar los recuerdos. La cabaña, la sombra, el reflejo distorsionado, pero ahora estaba allí, en la realidad. Sin embargo, algo no estaba bien. A pesar de la luz artificial del hospital y el sonido lejano de los monitores, la sensación de ser observado seguía allí. Se removió en la cama y sintió un escalofrío recorrer su columna. Giró la cabeza lentamente hacia la ventana y su sangre se congeló. En el reflejo del vidrio, vio su habitación, pero con un detalle aterrador: su reflejo no lo imitaba. Mientras él permanecía inmóvil, su reflejo inclinó la cabeza de una manera imposible, con una sonrisa grotesca en el rostro. Daniel sintió el pánico apoderarse de él. Cerró los ojos con fuerza y los abrió de nuevo, pero la imagen había desaparecido. «No», susurró para sí mismo. Elena se movió y abrió los ojos lentamente. «Dani», murmuró, acercándose a él. «¿Estás bien?» Daniel tragó saliva, intentando calmar su respiración. No podía contarle. No ahora. Tal vez el impacto del coma aún jugaba con su mente. «Sí, solo una pesadilla», mintió. Elena le sonrió débilmente y tomó su mano. «Te extrañé tanto, pensé que nunca volverías». Daniel apretó su mano con fuerza. «Yo también, Elena. Pero estoy aquí ahora». A pesar de sus palabras, la sombra de la duda seguía acechándolo. Algo había regresado con el del otro lado. Algo que no debía estar en este mundo. Los días en el hospital transcurrieron lentamente. Daniel fue sometido a pruebas y análisis, pero los médicos estaban sorprendidos de lo bien que su cuerpo respondía tras 5 años en coma. Según ellos, su recuperación era poco menos que un milagro. Finalmente, llegó el día de regresar a casa. Elena lo llevó de vuelta a su apartamento. El lugar estaba casi intacto, pero se sentía diferente. Algo había cambiado. Esa noche,
Mientras Elena dormía a su lado, Daniel despertó de golpe. Su corazón latía con fuerza, como si hubiera corrido una maratón. Miró el reloj, 3:33 de la mañana. El mismo número. Siempre el mismo número. Se levantó con cautela y caminó hasta el baño. Encendió la luz y miró su reflejo en el espejo. Todo parecía normal. Se pasó una mano por el rostro, respirando profundamente. Pero entonces, el reflejo parpadeó. No él, sino el reflejo. Daniel retrocedió, su respiración entrecortada. El reflejo sonrió. «No deberías estar aquí», susurró la imagen en el espejo. Daniel cayó hacia atrás, golpeándose contra la pared. La luz parpadeó y, cuando volvió a mirar, su reflejo estaba normal de nuevo. «Esto no está pasando», jadeó. Pero sí estaba pasando. Algo lo había seguido. Algo que no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Los días siguientes fueron una pesadilla. Objetos moviéndose por sí solos, susurros en la noche, sombras en los reflejos. Cada vez que intentaba ignorarlo, las manifestaciones se volvían más intensas. Una tarde, mientras Elena estaba en la cocina, Daniel encendió su computadora para revisar algunos correos. Cuando abrió su bandeja de entrada, un mensaje sin remitente apareció. «Tú no perteneces aquí». El archivo adjunto era una foto. Daniel la abrió. Era él, en la cabaña. Pero no solo. Detrás de él, una figura negra con ojos brillantes lo observaba. Daniel sintió que el aire se le escapaba. Su visión se volvió borrosa y, de repente, su teléfono vibró sobre la mesa. «Número desconocido». Atendió con manos temblorosas. «No puedes huir», susurró una voz gutural. Daniel lanzó el teléfono al suelo y corrió hacia el baño. Necesitaba ver su reflejo. Necesitaba probarse a sí mismo que todo era una alucinación. Pero cuando encendió la luz y miró el espejo, la sombra estaba detrás de él. Y esta vez, no desapareció. Daniel sabía que tenía que regresar a la cabaña. Esa noche, sin decirle nada a Elena, tomó las llaves del coche y condujo sin parar hasta las montañas. El camino era más oscuro que nunca. Las nubes cubrían la luna y la neblina abrazaba los árboles como un velo espectral. Cuando llegó, la cabaña parecía exactamente igual. Como si lo hubiera estado esperando. Entró con cautela. El aire estaba helado, más que la última vez. Se acercó a la chimenea, donde todo había comenzado. Allí, en el suelo, encontró la caja de madera que Elena había usado en el ritual. Pero esta vez, había algo más. Un espejo. El mismo espejo que había visto en sus visiones, intacto. Daniel se miró en él. «Si quieres mi lugar, ven por él», susurró. La cabaña tembló. Un rugido llenó el aire. Y la sombra emergió del espejo. Era más grande, más aterradora. Sus ojos eran pozos de oscuridad. «Devuélveme lo que me quitaste», gritó Daniel. La sombra rugió y se abalanzó sobre él. Daniel cerró los ojos y recordó. Recordó el momento en el que todo cambió. Recordó la noche del accidente. Recordó el ritual. Él no era el que había cruzado al otro lado. La sombra era él. El verdadero Daniel había quedado atrapado entre mundos. Y ahora, era el momento de corregirlo. Daniel sentía que cada respiro se volvía más pesado. Había regresado a la realidad, pero algo le decía que no estaba del todo libre. La sombra que lo había perseguido desde la cabaña no se había desvanecido completamente. La sentía en los rincones oscuros de su mente, como una presencia al acecho, esperando el momento exacto para tomar el control. Elena lo miraba con preocupación. Había notado su comportamiento errático, sus noches sin dormir y sus largas pausas, como si su mente estuviera atrapada en algún otro lugar. «Dani, tienes que hablar conmigo. Desde que despertaste, no eres el mismo». Daniel apartó la mirada, incapaz de responder de inmediato. ¿Cómo explicarle que, a pesar de haber escapado, la sombra lo seguía? ¿Cómo decirle que cada vez que se miraba en un reflejo, veía algo que no era él? «Estoy bien, Elena. Solo necesito tiempo». Pero en su interior, sabía que no era cierto. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidió volver a la cabaña una última vez. No le dijo nada a Elena. Sabía que no aprobaría su decisión. Se subió al auto y condujo en la oscuridad, dejando atrás la ciudad y adentrándose en la carretera montañosa. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía que el aire se volvía más denso, más pesado. El bosque a su alrededor parecía mirarlo, como si la propia naturaleza supiera que estaba regresando a un lugar del que nunca debió salir. Cuando llegó a la cabaña, la encontró exactamente igual que la última vez. La puerta estaba abierta de par en par, como si lo estuviera esperando.
El interior estaba cubierto de polvo, pero algo en el aire le dijo que no estaba solo. Se acercó a la chimenea, donde todo había comenzado. Miró su propio reflejo en un fragmento de espejo roto en el suelo. Y entonces, su reflejo sonrió. «Bienvenido de vuelta», susurró la imagen en el espejo. Daniel sintió que su cuerpo se paralizaba. La sombra nunca lo había abandonado. Siempre había estado allí, esperando que regresara. El suelo tembló bajo sus pies y la habitación se llenó de un murmullo bajo, gutural. Algo se movió en la esquina oscura de la cabaña, acercándose lentamente. Daniel sabía que esta era la última oportunidad. O terminaba con esto de una vez por todas, o se convertiría en parte de aquella oscuridad para siempre. Cerró los ojos y susurró: «No tengo miedo». La sombra rugió. El tiempo pareció detenerse. Y entonces, todo se tornó negro. La oscuridad se cernía sobre Daniel mientras permanecía en la cabaña, enfrentándose a la entidad que lo había acechado por tanto tiempo. Sentía que la realidad misma se distorsionaba a su alrededor, como si estuviera atrapado entre dos mundos, uno real y otro que no debía existir. El reflejo en el espejo roto no se desvaneció esta vez. Sonreía, burlón y malévolo. «Siempre has sabido la verdad», susurró la sombra con su misma voz. «No eres quien crees ser». Daniel sintió un escalofrío. Las imágenes en su mente comenzaron a fragmentarse. Recuerdos que parecían suyos, pero que ahora se sentían ajenos. La cabaña, la llamada de Elena, la sensación de haber cruzado un umbral del que nunca regresó del todo. La sombra tenía razón. «Si no soy yo», susurró, «¿entonces qué soy?». La cabaña tembló violentamente. Las paredes crujieron como si fueran a colapsar. La sombra en el espejo se extendió, tratando de atraparlo. Daniel cerró los ojos y, en su mente, vio a Elena. Su verdadero yo, atrapado en el otro lado. Se vio a sí mismo en el hospital, despertando con una sensación de incompletitud. No era él quien había regresado. La sombra se abalanzó sobre él. «No permitiré que tomes mi lugar», gritó Daniel, tomando un fragmento de espejo y clavándolo en su propio reflejo. Un rugido inhumano llenó la cabaña. La sombra se retorció, gritando en agonía, y la cabaña comenzó a colapsar a su alrededor. La luz lo envolvió todo. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en el umbral de la cabaña, pero esta vez, el bosque parecía más real. Más vivo. Su respiración era pausada y sentía el peso de su propio cuerpo de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Elena apareció en la distancia, con lágrimas en los ojos. «Danny, regresaste». Él asintió, tomando su mano. La oscuridad se había desvanecido. Finalmente, estaba en casa.